Diego Genud, buenas tardes. Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, ahora con la interpretación en vivo, ¿no? Del legado de Francisco, de qué viene y demás, pero en términos generales, ¿qué pensás que pueda quedar, ¿no? De lo que también, más allá de la política argentina de la que vamos a hablar, una figura de nivel mundial, posiblemente el argentino entre los más importantes de la historia o el más importante de la historia, pero ¿qué interpretación tenés por estas horas de Francisco? Bueno, por un lado habrá que ver cuál es su sucesor, ¿no? Y eso tiene que ver con el legado de Francisco porque era alguien que se preparó, ¿no? Y además de ser un líder religioso, era un hombre de poder. Eso no se puede perder de vista, ¿no? Y así como transformó por completo la cara de la iglesia argentina, primero siendo él parte de esa iglesia, después siendo el líder de esa iglesia y después desde el Vaticano, transformó la cúpula de la iglesia argentina. Hoy los obispos más importantes son obispos educados en la escuela de Bergoglio y de Francisco en la Argentina, y también los cardenales. Muchos de los cardenales que van a elegir al sucesor de Francisco están ahí porque Francisco los eligió. Entonces, es alguien que se preparó para decir adiós, podemos decir, ¿no? A nivel del poder. Entonces, no va a ser tan sencillo revertir todo lo que él construyó durante 12 años en el poder vaticano. Tampoco va a ser sencillo reemplazarlo. Claro. Y es difícil que alguien que lo suceda siga de manera lineal lo que él predicó, ¿no? Seguramente habrá que ver qué tipo de liderazgo asoma a partir de ahora. Pero bueno, cumplió una función para la iglesia, era una iglesia que estaba en una crisis muy profunda, era una iglesia que venía de una crisis muy profunda. Con la un famosa papa, crisis de representación, ¿no? La crisis de representación. Ya la estaba sintiendo era la una iglesia de puertas adentro, claro. Era una iglesia más sectaria, era una iglesia críptica, la de Ratzinger, ¿no? Además venía la crisis de los casos de pedofilia claro. En Estados Unidos, en muchos otros lugares. Bueno, Francisco la bañó de pueblo a esa iglesia, ¿no? Él como líder recorriendo cientos de miles de kilómetros, yendo por todo el mundo, hasta el rincón más recóndito y yendo incluso a lugares donde los católicos no eran mayoría, con un mensaje ecuménico que también tiene que ver con el Bergoglio que conocimos acá. Era alguien que estaba siempre a favor del encuentro interreligioso. No era somos los católicos y nada más, sino claro. Que los creyentes tenían motivos para encontrarse más allá de en qué creyeran. Bueno, todo eso Bergoglio desde el Vaticano lo proyectó a la enésima potencia, ¿no? Y sin duda a la iglesia le sirvió en un momento muy particular. Fue una vuelta de página. Sobre todo por esto, viene a suceder a Ratzinger, que era un cura hiperconservador, pero además de puertas adentro. Entonces... Sí, había una búsqueda en ese momento por parte de la iglesia de, en términos pragmáticos, ¿no? De recuperar terreno perdido, ¿no? Sí, y ahí, bueno, sí. También, en Latinoamérica particularmente, le estaba sucediendo una crisis muy importante también de fuga de fieles, ¿no? Y bueno, la elección iba en línea con recuperar ese terreno perdido, sí. ¿no? Y evidentemente hacia eso fue. Pero después terminó siendo más incluso que eso, ¿no? Porque su mensaje terminó siendo de puertas abiertas para la iglesia, para cualquiera que quisiera escuchar un mensaje político más allá de lo eclesiástico, ¿no? Y de lo institucional vinculado a la religión, ¿no? Sí. Más que un guía espiritual, había ahí un liderazgo político, ¿no? Sí, muy crítico de las corrientes dominantes del pensamiento global, ¿no? En contra de la guerra, por supuesto, pero también en contra del Dios mercado. Él hablaba del mercado divinizado, ¿no? Eso es algo que muy pocos en la política se animan a hacer. Sí. Ir contra la autoridad del mercado. Si uno piensa en Argentina o en otras partes del mundo, todo el mundo hace seguidismo del mercado, ¿no? Sí, más, menos, pero... El liberalismo económico manda la guita. Se discute muy poco, y el poder de mercado y de las corporaciones es intocable. Bueno, para Francisco no era intocable, ¿no? Terminó la última aparición de Francisco, yo lo escribí en el Destape en febrero pasado, fue en el Jubileo de la Comunicación, donde él ya estaba... fue la última aparición, digo, el último acto político, si querés, de Francisco,
un congreso de la comunicación en el Vaticano antes de la internación, donde el principal destinatario de todo ese congreso fue Elon Musk, la oligarquía tecnológica, Claro. el poder tecnológico, ¿no? La idea de que... Sí, hay esos que... magnates dueños del mundo. La tiranía del algoritmo, todo Claro. eso, contra todo eso combatía Francisco, ¿no? Y con testimonios de gente que también estaba en la misma línea. Entonces, era muy crítico de, podemos decir, de lo que representa Silicon Valley, de lo que representa Elon Musk. Discusiones muy actuales. Claro. No era alguien que estaba discutiendo cuestiones del pasado. Si no era en sepia, No. una iglesia en blanco y negro, no. Estaba discutiendo los grandes dramas Exactamente. de hoy, incluso adelantado a la mayoría de la dirigencia política que todavía estaba acá en la Argentina, pero en general, discutiendo cuestiones que son muy pequeñas al lado de esos grandes temas que planteaba Sí. el tipo, ¿no? Y además, bueno, están las encíclicas que él dejó, ¿no? Sí. Encíclicas en las cuales habla de la casa común, o sea, el cuidado del planeta en contra de la ganancia desenfrenada de las corporaciones, todo eso que acá en Argentina a veces parece que no se puede decir, Sí, ¿no? sí, sí. Porque hay un gobierno como el que tenemos, pero más allá de este gobierno, es como que el gobierno de la discusión política está en manos de los que no siguen la línea de Francisco. O sea, Francisco iba a contramano y toda su historia fue así. Hay un libro de 1992 que se llama Reflexiones sobre la Esperanza, que escribió Francisco, y vos lees eso y es un testamento, un mandato antiliberal, en lo económico sobre todo, en contra de la globalización, tiempos de Menem, ¿no? En contra del libre mercado, en contra de también lo que después él desde el Vaticano trabajó y planteó mucho, que era la idea del descarte, ¿no? En contra de los ciudadanos de segunda, en contra de... Sí, los perdedores de siempre, ¿no? Claro, de dejar a un lado de la idea de capital humano, ¿no? Claro. De recursos humanos, de convertir a las personas en recursos, en un capital que se vende y se compra. Bueno, un mensaje muy fuerte y muy a contramano de los tiempos. Además, cuando él llega a Papa, llega medio en el eclipse del ciclo progresista de América Latina, del ciclo populista, y muy poco tiempo después queda solo. Claro. ¿No? Más allá de que en Argentina él tuvo discusiones muy profundas, sobre todo con Néstor Kirchner. Cuando era Bergoglio en su momento. Cuando era Bergoglio. Después con Cristina, para mí tuvo una sintonía que no supimos ver, porque estaba de acuerdo con la UH, porque estaban los dos en contra del aborto, porque estaba de acuerdo Bergoglio con la ley de medios, cosas que no se planteaban porque medio que seguíamos tildados. La discusión política de la Argentina era, bueno, Bergoglio es el opositor a Kirchner y nada más. Claro. Había una disputa ahí, sin duda, porque Bergoglio era un poder en sí mismo. Lo fue contra Menem y también lo fue contra Néstor Kirchner al principio. También fue el Bergoglio de la mesa de diálogo y también fue el Bergoglio que no jugó contra el kirchnerismo durante el conflicto con el campo. Porque si ese Bergoglio hubiera volcado el poder que tenía contra el kirchnerismo en ese momento de tanta tensión de 2008... Y no lo hizo. No lo hizo. Buscando cierta concordancia, cierto consenso, aplacar ciertas tensiones, más allá de su pensamiento, ¿no? Y después cuando murió Kirchner también le dedicó algunas palabras muy sobrias, pero de reconocimiento a ese político que fue Néstor Kirchner también, ¿no? Por supuesto que es una figura que está muy por encima de la política argentina, ¿no? Es una figura internacional, Sí. Es un mensaje de humanismo global, ¿no? Sí. De todas esas particularidades y esas características de las que venimos conversando, pero ya que estamos en la política nacional, la relación que fue, ¿no? Hasta ahí llegamos más o menos hasta 2000, bueno, Cristina, ¿no? Sí. Con Cristina, ya al final un buen vínculo, ¿no? Un vínculo fraterno, ¿no? Sí. Después la famosa relación tensa con Macri, ¿no? Y los gestos del tipo, ¿no? La cara de orto en las fotos y qué sé yo. El ida y vuelta con Milei, ¿no? El recibir a un tipo que había dicho de él las peores barbaridades que se podía escuchar. Y en la política en general, esto quiero preguntarte, el sistema político argentino más preocupado por en algún momento tener la foto con Francisco que en interpretar su mensaje y aplicarlo en Sí. la vida real, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué veías? Porque Bueno, también, viste, había una tensión que Francisco administraba Sí, muy bien. sí. A algunos nunca les dio la foto, Sí. a otros lo recibía pero una vez, a otros lo recibía pero con cara de orto. Él al principio recibió
a la mayor parte de la gente que lo quiso ir a ver. Es innumerable la cantidad de políticos, empresarios que lo fueron a visitar. Después en un momento empezó a frenar con eso y había más encuentros privados, ¿no? Donde él pedía que la foto no circulara tanto. Bueno, con cada uno de los políticos importantes de la Argentina, Bergoglio tenía una historia, ¿no? Creo que en un momento se dio cuenta o quiso impedir ese tipo de uso. Pero bueno, con Cristina él tuvo un gesto muy generoso, ¿no? Él bajó ese famoso mensaje de cuiden a Cristina, 2013-2015, y después, bueno, la frialdad con Macri. Después la apuesta, yo te diría, por el Frente de Todos. Lo recibió Alberto Fernández cuando Alberto Fernández ni siquiera era precandidato a presidente. A Macri lo recibió durante 22 minutos. La peor cara que le puso a un político se la puso a Macri en un encuentro muy tenso. Tal vez solo comparable con una que le puso a Trump, también en un encuentro. Sí. Después tuvo otro encuentro más amable con Macri también. Sí, un poquito más largo, un poquito más largo. Ese que publica Macri hoy en Twitter. Sí, un poquito más largo, pero el primero fue durísimo. Yo creo que él en un momento empezó a tomar más distancia de la Argentina, de la dirigencia política, pero estaba súper informado. Hace un ratito estaba hablando con un sacerdote argentino que está viajando esta noche para Roma. Sí. Y diálogo él estaba constante. permanentemente informado, que no se metiera, que no tuvieran gestos permanentes, explícitos sobre la política argentina. No quiere decir que no estuviera informado, recibía información todo el tiempo y era un hombre de poder, era un jesuita, ¿no? Que hay una concepción del poder en los jesuitas, era alguien obviamente formado en el peronismo y estaba preocupado por Argentina. Bueno, hizo en ese encuentro con cartoneros del año pasado, con movimientos sociales, dio un mensaje explícito contra el gas pimienta, sí, claro, contra la represión en Argentina, ¿no? Después de haberlo recibido a Milei con cierta simpatía, buscando, no sé si darle un perdón a Milei por todas las agresiones que había recibido de Milei, buscando quizá distender el clima de la Argentina bajo Milei, buscando disuadir a Milei de su plan de ajuste brutal, no sé, pero hubo primero ese encuentro que todos vimos y después hubo un mensaje duro, en especial con Bullrich, ¿no? Sí. Y con la represión. Pero eso eran y mensajes a veces bien teledirigidos, ¿no? Sí. Una ONG vinculada a la justicia, también hablando del poder de origen y el poder, ¿no? Esta cosa de, bueno, tampoco es que por haber ganado las elecciones puedas hacer lo que se te cante las pelotas, traducido, sí, ¿no? Sí. Caso Telam, específicamente sobre Telam, o algunos conflictos con trabajadores bien puntuales a los que siempre les dedicaba algún mensaje. Había intervención a veces en algunos puntos bien particulares y un monitoreo constante, esto que decís vos. Sí. Un monitoreo constante de la situación social. No es que no le interesara a la Argentina, estaba muy en contacto con la Argentina, simplemente obviamente que estaba actuando en un escenario mayor y no se dedicaba a comentar la política argentina, pero recibía permanentemente gente. Y lo que sí creo que es, un papado antiliberal, ¿no? En lo económico sobre todo, porque Bergoglio se volvió menos conservador, si querés, en lo político y se fue ampliando a las libertades individuales, ¿no? Está esa famosa película donde él habla con pibes, con jóvenes que le cuestionan, ¿no? El rol de la iglesia. Amén, está en Disney. Sí. Exacto, muy buena. Es muy buena porque él viaja al encuentro con los pibes, las pibas que le cuestionan mucho, bueno, la presencia opresiva de la iglesia en la vida de los hombres, de las mujeres. Sí, temas bien espinosos para un líder de una iglesia católica, ¿no? Exacto. Aborto, identidades sexuales. Y él estaba abierto, o sea, se abrió, por eso digo, yo vi un Bergoglio, si querés, que evolucionó, se abrió, escuchó, más liberal en lo político. Ahora, en lo económico nunca lo vi liberal. Siempre lo vi como alguien que cuestionaba el mercado, que cuestionaba el gobierno del mercado, la deidad del mercado, la deidad, o sea, la propiedad privada como única variante a tener en cuenta cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente no tiene donde dormir, ¿no? Estas consignas, tierra, techo, ¿no? Trabajo, o sea, son mensajes donde Bergoglio dejaba ver el corazón de su pensamiento y no era que el mercado tenía que decidir sobre la vida de las mayorías. Tenía ahí esa relación con las organizaciones sociales, los líderes,
que compartía ahí una mirada de entender el poder también, Sí. ¿no? Que era de la periferia al centro, de eso se hablaba mucho, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, ¿no? Sí. Distinto a lo que acostumbrábamos, no solo de la Iglesia Católica, sino en general de las instituciones, ¿no? Sí. Mismo la política. Por eso digo que la política argentina nunca terminó de interpretar el mensaje del que Sí, estás la hablando. política y los medios Y los también. medios, Y los sí. medios, porque... Sí. Pero sí la gente me da la sensación, sí la sociedad, incluso sectores que estaban tradicionalmente alejados de la iglesia o de los curas o esta cosa más eclesiástica, que con Francisco empezó a acercarse no necesariamente a la iglesia, no es que empezaron a ir a misa, Sí. pero sí a escuchar a un papa y decir, che, este tipo está diciendo algo que me representa, ¿no? Y que era una novedad para muchos. Y era un tipo que caminaba a la calle, ¿no? Yo recuerdo Claro. una anécdota de 2011, fui a cubrir una misa que daba Bergoglio en Constitución. De Era esas que daba todo el tiempo, sí, claro. un viernes a la tarde, Bergoglio era cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, y estaba con una túnica verde hablando ante inmigrantes, Claro. ante cartoneros, trabajadores de Soho, bueno, la gente de Amar, lo rodeaba ahí. Y se fue, se sacó la túnica, se fue caminando hacia Garay con su maletín. Yo me acerqué a saludarlo. Le dije, cardenal, porque terminaba, digamos, su gobierno, terminaba su tiempo como cardenal, cumplía 75 años, era 2011, 2012. Y le dije, cardenal, ¿a quién va a dejar en su lugar, no? Porque estábamos pensando en... Claro, en la sucesión de él acá. En la chiquita, En o la sea, chiquita, claro, no, bueno. no lo veíamos allá, aunque ya había hecho una elección en Sí. 2005 donde estuvo cerca Sí. y obtuvo muchos votos. Y le dije, cardenal, ¿a quién va a dejar su lugar? Y miró al cielo y me dijo, al Papa. O sea, el tipo jugaba en otra liga, ¿no? O sea, estaba en otra liga. Claro. Yo en ese momento no entendí, pero dije, bueno, no está pensando en dejar un sacerdote, un obispo, sino que él está pensando Estaba jugando más arriba. muy apuntando arriba. O sea, su sucesor solamente podía ser un papa, Claro. ¿no? Bueno, Claro. y sin embargo él estaba ahí, se podía acercar a él cualquier persona. Sí, claro. Un Sí, día sí. cualquiera se lo veía caminando, bueno, tomando el subte, están las fotos, recorriendo los barrios humildes, con los curas villeros. Eso fue lo que no se entendió, me parece, mientras Bergoglio estuvo acá. Se lo veía nada más como un conspirador de palacio. Claro. Nada más, que hablaba con un político, que hablaba con otro. Y lo que más había hecho en su vida era patear la calle, estar con los sectores más vulnerables. Sí, de hecho recuerdo conversaciones de aquel momento en el que se transforma, lo eligen en definitiva, pero él también se transforma en el Papa Francisco y dejaba de ser el Jorge Bergoglio que habíamos conocido nosotros, que había una tensión en aquel entonces con el kirchnerismo, pensaba también más allá de la dirigencia en la gente, ¿no? En la dirigencia, en los que estaban ahí, en la conversación, en la militancia. Y los que tenían militancia barrial, de pisar Sí. comedores, de pisar la Sí. calle, ¿no? Te decían, che, mirá que, Exacto. mirá que se lo quiere, ¿eh? No es que Exacto. era el líder de la oposición, un gorila enfrascado en discusiones de palacio. Había, hasta que después con el tiempo, bueno, quedó más en evidencia que era Quedó así. clarísimo, pero en Claro. ese momento se lo interpretó, yo creo que la dirigencia política, y por eso digo, y los medios de comunicación también, como alguien que simplemente jugaba un partido en la trastienda del poder, Claro, claro. sin ver la red de apoyo popular que le había construido, con curas villeros, de opción por los pobres, ¿no? En una discusión muy larga, porque Bergoglio perteneció a lo que se llamó la teología del pueblo, no pertenecía a la teología de la liberación, tenía una discusión con los curas tercermundistas, pero esa discusión no quería decir que él estuviera lejos del pueblo, sino que tenía una disputa, si querés, con sectores más, no sé si llamarle, más de izquierda, más comprometidos, Sí, más había- revolucionarios, pero Había él- ahí como una rivalidad inventada, pero sí como la contraparte con Mujica. sí, Dos formas distintas, pero más o menos compartían lo mismo. Eran dos curas de barrio, Sí. futboleros incluso, uno de San Lorenzo, el otro de Racing. Pero bueno, se suponía, ¿no? En el trazo grueso de los que interpretaban esa rivalidad, por buscar rivalidad en todos lados, que uno era más de izquierda y el otro era más de derecha, y que siempre en definitiva había ahí una forma de entender cuál era el rol de la iglesia en esos sectores que estaba más o menos
en coincidencia, ¿no? Sí, bueno, él perteneció a la Universidad del Salvador, es una historia larga. Larga y claro, para rato. La que tuvo, sí, también, bueno, un dirigente político, un hombre de poder, también con ambigüedades, también con silencios, pero bueno, que después se transformó, se reinventó también y terminó generando un mensaje, eso, que trascendió las fronteras. Realmente es impactante, pero creo que cuesta más ver la dimensión que adquirió, porque cuando lo tuvimos acá no lo supimos ver. Sí. Él muchas veces le decían, ¿cuándo vas a volver a la Argentina? Francisco, estuve 77 años, decía. Sí, claro, ya estuvo un montón ahí, claro, es cierto. Se lo decía a la dirigencia que lo visitaba, y lo tuvimos 77 años y bueno, por ahí... Pienso ahí, volviendo a la Argentina y a la dirigencia política, que hay mucho siempre la discusión de hay que encontrar un programa. Hay que encontrar un programa que interprete, que escuche, que vuelva a conectar con los problemas cotidianos, con los pobres, con los trabajadores. Está escrito. Sí. El programa, si querés, está escrito. El mensaje está. El tema Lo que después pasa que es un interpretarlo y trasladarlo, mensaje... ¿no? A ver, si uno toma lo que él escribió, sobre todo, pero digo, siempre, mencionaba este libro de 1992 que me lo dio un dirigente que lo visitó siempre, del peronismo, antiliberal, ese mensaje. Ahora, si uno toma los últimos textos de Francisco, a favor de la paz, por supuesto, pero en contra, como digo, de las grandes corporaciones, de la oligarquía tecnológica, bueno, es un mensaje... Yo no sé si es anticapitalista, pero le pegan el palo. Sí. Entonces, ¿quién se anima a tomar ese legado? Claro, ¿quién se anima a tomar ese legado si está toda la dirigencia permanentemente, no sé, tratando de ir... sobreviviendo a sus cuestiones cotidianas. Sí, no por ser bueno. Y arrastrándose para que claro, el poder permanente los tolere y los perdone, los digiera, Claro. les haga un lugar en la mesa. Cuando Bergoglio, Francisco tenía un mensaje... que para lo que es la media de la dirigencia, no solo en la Argentina, a nivel global, bueno, cuestionaba muchas veces las bases del sistema. No creo que fuera absolutamente contrario al sistema, pero sí planteaba un sistema con un rostro muy distinto a esta cara inhumana, ¿no?, del capitalismo, sino que lo planteaba con la idea de que los pobres tenían que estar en primer lugar, que no podía haber gente desechable, descartable. Y bueno, si uno mira la Argentina de hoy o tantos otros países, se da cuenta que iba a contramano de su tiempo, ¿no? Y para cerrar, ¿no? También en línea con esto, qué chiquito queda todo lo otro a veces, ¿no? Sí. Ya de por sí, quien venía siguiendo, interpretando, escuchando a Francisco, leyéndolo, que yo decía, che, ahí hay de sobra para quien quiera. Sí. Para agarrar. Ahora, qué chiquito queda todo lo otro, la discusión política. Está bien, es parte también de la rosca cotidiana, de las listas, de los territorios, de las secciones electorales. Que yo iba a decir, y para hablar de algo, ¿dónde tenés para hablar de algo en serio? Bueno, ahí hay. En todo caso queda también, ¿no? A disposición para quien quiera tomarlo. Sí, por eso, digamos, hay que animarse a pensar... Está bien. Contra la corriente, si no seguís en la chiquita toda la vida y serás alguien olvidable. Claro. Pasarás al olvido rápidamente, al basurero de la historia, digamos, lo que hizo Bergoglio, bueno, justamente con sus ideas que se podían discutir, por supuesto, pero siempre pensando en una idea de trascendencia, ¿no? Que es lo que falta, me parece. Diego Genud, gracias, amigo, buena semana. Gracias, Mati. En Maldita Suerte. El Destape 1700.